us lift our voices. Look toward the sky, start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Estamos aquí desde los estudios de Paz a Vosotros Televisión en Santiago de Chile. Soy el obispo Domingo Ramírez, pertenezco a la misión Pentecostal Puente Alto, Paz a Vosotros. Y queremos, a través de este medio, de la plataforma de Facebook y por la plataforma de YouTube, entregarle una pequeña reflexión de su palabra. Como título, poniendo en práctica la fe. Poniendo en práctica la fe. Y lo vamos a respaldar, este mensaje, a través del libro de Marcos. Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 40. ¿Ya? Vamos a leer harto hoy día. ¿Ya? Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Oremos. Padre mío, quiero orar en esta hora por la oportunidad que me das de entregar esta pequeña reflexión de tu palabra, pidiendo, Señor, que la gracia y la unción del Espíritu Santo descienda sobre este lugar. Coloca, Espíritu, revelación sobre mi vida y sobre todos aquellos que están escuchando esta palabra. Esta palabra lleve bendición, sanidad, fortaleza. En el nombre de Jesús declaro que todo pensamiento queda sujeto a la palabra y que todo pensamiento queda sujeto a tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Poniendo en práctica la fe. Poniendo en práctica la fe. Una cosa es estudiar o aprender teoría, y otra es que esa teoría la practiquemos, la pongamos por obra, ¿no? Estamos viviendo un momento muy turbulento, a través de todo el mundo entero. Ponga mucha atención, por favor. La sociedad está aterrorizada por los problemas sociales que vive en medio de sus vidas. Usted ve cómo están los países, están viviendo momentos peligrosos, ¿no? Con todo lo que se está viviendo a través del mundo entero. Ponga atención. Es inevitable, escúchame, es inevitable no hablar de esta pandemia. Es inevitable. Es inevitable no hablar del coronavirus. Y a través del tiempo, yo personalmente he podido observar que este virus no es una fantasía, ni es una ilusión, no es un chisme que corre, que va corriendo de aquí para allá, sino que es una perfecta realidad, el virus. Vivimos un problema real, hijo. Y es bueno que todos sigamos los consejos que se nos piden a través de las autoridades sanitarias. Porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta
cuarentena y rebrotes y que vuelve el rebrote. No es exageración. La mejor manera de controlar esta situación desde el punto de vista humano es seguir las instrucciones que las autoridades sanitarias nos están pidiendo. Ponga atención. ¿Sabía usted que las olas de contagio se han elevado solo porque no nos cuidamos y rompemos las normas que se nos piden? Por eso se ha elevado la ola de contagio, pues. Nada más. Porque si todos hubiéramos hecho caso, si hubiéramos encerrado en casa, esto ya habría terminado. Sin embargo, el pánico no puede apoderarse del corazón de los hijos de Dios. No puede. Durante estos tiempos de pandemia, he recibido muchos llamados de desesperación de distintos hermanos y de distintas hermanas desesperadas porque los ha visitado el coronavirus. Ellos me dicen que están desesperados y no saben qué hacer y que les ayude en la oración para que no mueran sus familiares. Pon atención. Este es el mejor momento para volver los ojos al Señor y a su palabra. Este es el mejor momento para que usted tome la mejor decisión de volver sus ojos al Señor y ver cómo el Señor nos dice a través de su palabra que en momentos difíciles que usted y yo estemos viviendo como persona, como país o como el mundo entero, podemos enfrentarlo en la vida. Hoy día podemos enfrentarlo. ¿Por qué? Todas las historias bíblicas son enseñanzas y están registradas en la Sagrada Escritura para enseñarnos. Y podemos sacar lecciones a través de ese texto que vamos a predicar muchas veces. Mire el verso 35 de lo que estamos leyendo. Dice, y cuando llegó la noche, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Pon atención. Mientras vivamos sobre esta tierra, habrá luz y también habrá oscuridad. Habrá día y también habrá noche. El sol alumbrará de día y en la noche muchas veces habrá oscuridad, tinieblas, viento, frío. Fríos helados y contrarios, vientos contrarios. Podemos observar que el mundo entero está viendo una noche y un atardecer. Estamos enfrentando olas gigantescas. El mundo está asustado. Y vale la pena estar asustado. Pero en medio de todo eso, debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. Todo el mundo está asustado por lo que está sucediendo, por esta pandemia, por los millones de personas que están muriendo. Pero debemos aprender a confiar en Dios porque este es el momento. Hoy día, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para que hoy día usted coloque su corazón ahí, mirando los ojos del Señor. ¿No? Recuerde que el texto principal de lo que hemos leído dice, aquel día cuando llegó la noche. ¿Qué día? Ese mismo día. Porque durante el día Jesús le había enseñado las parábolas del reino. Si usted lee la Escritura, el versículo anterior, los versículos anteriores, Jesús estuvo todo el día enseñándole a los discípulos parábolas de fe. Porque dice la Escritura, el verso 34, y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, dice el verso 34. Entonces, durante el día, Jesús lo estuvo capacitando con sus parábolas, hablándole teóricamente cómo tenían que actuar en un momento peligroso. Pon atención. Así lo dice la Escritura, que durante el día Jesús le enseñaba la teoría de la fe. Y ahora llegó la noche para ellos. Ellos subieron a la barca, ¿no es cierto?
Y llegó la noche. Y Jesús necesitaba enseñarles ahora la práctica de la fe. Porque el Evangelio no es solo teoría, es también práctica. Porque todo lo que nosotros realizamos lo hacemos practicando la fe que nos enseña, que se nos enseña en teoría. Y cuando llega el momento, esa teoría la ponemos en práctica y la accionamos. Echamos a andar nuestra fe. No sé si me entiende. Le pregunto algo. ¿Usted cree que Jesús no sabía esa noche oscura en el mar que no se iba a levantar una tormenta terrible y espantosa en el mar de Galilea? ¿Usted cree que Jesús no sabía cuando iba a ir en la barca con ellos? Claro que sí, pues. Claro que sí, Jesús sabía. Él los llevó mar adentro. Jesús los llevó mar adentro para que ellos salieran de la teoría de la fe y entraran en la práctica. Era una enseñanza que Dios quería darle. Si esto no fue casualidad que se levantó una tormenta, no, porque Jesús estuvo todo el día enseñándoles teoría. Bueno, ahora quería llevarlos mar adentro y allá levantar una tormenta para enseñarles que esa teoría podían ponerla en práctica. Pon atención. Los creyentes muchas veces se deleitan en la teoría del Evangelio y se olvidan de vivir la realidad del Evangelio. Los discípulos en el día habían aprendido la teoría y en la noche tenían que aprender la práctica de la fe. Que infelizmente ellos fallaron. Infelizmente fallaron. ¿Por qué? Porque ellos cuando vieron que el mar se levantaba como unas olas gigantescas y los vientos sacudían la barca, las olas anegaban el barco, ellos se asustaron, se desesperaron y tuvieron miedo. Así dice el verso 37, ¿no? De lo que estamos leyendo en la lección del libro de Marcos 4, ¿no? El verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús, pues. Jesús estaba en la popa. ¿Dónde está la popa? Detrás del barco. Ahí está la popa. Porque la proa es adelante, la popa es atrás. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aleluya. Pon atención. Esa noche para los discípulos debe haber sido terrible. Recuerde que muchos de ellos habían sido pescadores y criados y crecidos fuera y dentro del mar, pues eran pescadores. Ellos no deberían haberse asustado por cualquier tempestad pasajera liviana que venía. Aquella noche pensaron que podrían morir por la terrible tempestad que estaba ocurriendo en el medio del mar. Necesitaban que las olas se calmaran y los vientos decayeran. Pero de pronto ellos se dan cuenta que en la popa, atrás del barco, ahí estaba Jesús, durmiendo plácidamente. A él no le despertaban ni los vientos, ni la tormenta, ni las olas, nada. Jesús dormía como dice la Escritura en el Salmo 4:5. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Aleluya. Y los discípulos asustados lo despertaron, le dijeron, maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús los miró. Jesús los miró y les mostró a ellos cómo se puede calmar una tempestad y cómo se puede calmar una tormenta. Ahí en el verso 39 dice que se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Jesús, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Miren lo fácil. Pon atención. El problema no era para los discípulos las olas gigantes. El problema verdadero era el corazón. Ellos habían aprendido de día la teoría del Evangelio, pero cuando llegó la noche no podían vivir la práctica del Evangelio, porque la teoría de la fe es una cosa y la práctica de la fe es otra cosa. Jesús sabía que esa noche los discípulos vivirían una experiencia pero tormentosa. ¿Por qué no decirlo? Jesús los llevó a vivir una realidad a través de esa prueba, para que ellos aprendieran a poner por práctica la teoría
que se les había enseñado en el día. De la misma manera usted, amigo y amiga, hermano querido, de la misma manera usted debe aprender a poner por obra lo que muchas veces se le enseña, poniendo en práctica la teoría. Porque lo que en la iglesia se te enseña, hermano, escúchame por favor, lo que la iglesia te enseña muchas veces, lo tienes que poner por práctica fuera de ella. Pónelo por práctica fuera de la iglesia. Pon atención. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo esa noche de tempestad? Solo porque ellos no confiaban en las promesas que Jesús había dicho. ¿Cuáles son las promesas que Jesús había dicho? Fácil, pues si lea. Lea. ¿No es que le dice? Recuerda que Jesús le dijo: pasemos al otro lado del mar. Nótese, pasemos al otro lado del mar. Era una promesa, era una seguridad. Vayamos, pasemos. Vamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado, pese a la tormenta que Jesús les prometió que llegarían al otro lado. Pese a toda tormenta, Jesús les prometió, le dijo: pasemos al otro lado. O si no, le habría dicho de esa forma: ¿creen que podemos pasar? No, Él les dio seguridad. Pasemos al otro lado. Eso te dice a ti esta noche. No te desesperes. Todo lo que en teoría se te ha enseñado por la Escritura, a través de la iglesia, a través de predicadores, de la radio, la televisión, en fin, todo lo que has aprendido en teoría, pónelo en práctica en esta noche. Porque Dios te dice: vamos a pasar este turbión, vamos a pasar al otro lado y allá vamos a cantar victoria. Todo lo que te esté ocurriendo, todo lo que esté pasando en tu vida, sea grave o no grave, Dios te dice esta noche: vamos a pasar al otro lado del mar. Aleluya. Recuerde que la palabra del Señor es firme y segura. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Aleluya. Promesas de Dios, esas son las promesas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas, el Señor está a tu lado. Pon atención. Pregunto: Jesús estaba con los discípulos esa noche. ¿Estaba o no estaba? Sí estaba, pues. Durmiendo, bueno, pero estaba. Entonces, ¿por qué se desesperaron? ¿Por qué se desesperaron entonces? Alabado sea el Señor. Todos queremos vivir en un prado verde y aguas tranquilas para no llegar a los para no tener problemas. Queremos vivir tranquilamente, en paz. Pero quiero decirte algo, que para llegar a los prados verdes y aguas tranquilas, tenemos que pasar en esta vida que llevamos en esta tierra por tormenta, y pasar muchas veces por el valle de muerte y la sombra de la oscuridad y el temor a la muerte. Pero en medio de todo eso debemos aprender a confiar en Dios. Aleluya. Debes aprender a confiar en Dios. Jesús les dijo: pasemos al otro lado del mar. Ellos deberían haber tenido confianza en las palabras del Maestro. Ellos llegarían al otro lado sin temor al miedo. Atención. Los creyentes no están exentos a sufrir dolor. No están exentos a sufrir en medio de esta pandemia, enfermedades. La mano de Dios está contra todo aquel que desobedece, porque el Señor aborrece, lo que más aborrece es la desobediencia. Entonces nos hacemos la pregunta de esta noche: ¿los discípulos estaban en desobediencia? No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Bueno, y si no estaban en desobediencia, ¿por qué vino esta tormenta? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevarte a lugares para que tú lo que has aprendido en teoría lo puedas poner en práctica. Ya que Él, Jesús, había dado la orden
de pasar al otro lado fue el propio Señor Jesús. Él fue el que les dijo. Así que ellos están obedeciendo. Podemos ver que los discípulos están enfrentando la tormenta por causa de la obediencia ahora. Mira qué raro. Eso nos muestra algo muy importante. Que mientras vivamos en este mundo, a veces tenemos que enfrentar dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en este mundo de turbulencia, injusticia, violencia. Solo recuerda que este mundo no es nuestro mundo. Mejor, ¿no? Aquí no está nuestra casa. Usted y yo tenemos un mundo mejor. Aunque peregrinamos en este mundo lleno de miseria, para usted y para mí hay una patria más allá para nosotros. Aleluya. Hay una patria más allá. Bendito sea el Señor. Pon atención. Los discípulos no estaban solos. En medio de la tormenta Jesús estaba con ellos. Y si Jesús estaba a su lado, ¿por qué tenían que desesperarse? Así también esta noche, mientras usted que me está escuchando, a través de la televisión, a través de la radio, usted que me está escuchando, no sé en qué lugar me está escuchando, pero escúchelo, mientras usted o su familiar esté pasando por el valle de sombra de muerte, el Señor está a su lado. No te desesperes, confía en Dios. Él no te abandonará nunca, menos cuando estés en medio de una tormenta. Aleluya. Él va a detener los vientos. Él va a pararse y va a detener los vientos, porque el Señor no te abandonará. Aleluya. Así que si tu vida está controlada por Jesús, ¿por qué tienes que desesperarte o descontrolarte? O pensar que ya estás perdido, como si el mundo se estuviese acabando. No. Como siempre lo digo, agárrate de las pretinas del Señor y confía que Él está a tu lado para calmar toda tempestad. Agárrate de las pretinas del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuál atención? Leímos que el Señor estaba durmiendo en medio de la tempestad. Así dice, ¿no? Que mientras los vientos al contrario y mientras el agua casi negaba a la barca, Jesús estaba en la popa durmiendo, en un cabezal ahí estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien, porque aquí hay una enseñanza. Jesús, Él es nuestro ejemplo. Porque en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de dificultades, todo puede estar oscuro en la barca se está hundiendo, la noche no se va a acabar nunca, pero si Jesús dormía, era porque Él estaba dando el ejemplo que en medio de las turbulencias que estés viviendo, tienes que tener paz en tu corazón y que pese a todas las dificultades que puedas estar viviendo, llegarás al otro lado. Aleluya. Hay una alabanza que dice, paz en la tormenta. No me acuerdo cómo es en la letra, ¿no? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Algo por ahí, ¿ya? Pues, en medio de la tempestad, tu corazón debe tener paz, porque el que está a tu lado se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con los profetas, con Moisés, así estaré contigo. Así que yo soy Jehová tu Dios, quien te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito y alabado sea el Señor. Bendigo a los hermanos que están con fe en esta hora. Bendigo a aquellos que están tomándose de la palabra. Que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos viendo, financiera, económica, pero ahí está Dios a nuestro lado diciéndonos, venid a mí, tómense de la mano, vamos a seguir adelante, a anunciar el Evangelio. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero orar por tu familia, por tu vida. Si la palabra del Señor, de alguna manera,
te identificó en algo, es porque Dios te ama y anhela tu corazón. Repite conmigo. Amado Señor de los cielos, Amado Señor de los cielos, ayúdeme a confiar siempre en su palabra. ayúdeme a confiar siempre en su Nada palabra, detenga mi fe. que nada detenga mi fe. Aleja el temor, Aleje el temor, aleja el pánico, aleje el pánico, aún en las turbulencias de mi vida. aún en las turbulencias de la vida. Que confíe en ti, Señor, Que confíe en ti, Señor. y sella esta palabra en mi corazón Y selle esta palabra en mi corazón para ponerla por práctica. para ponerla en práctica. Bendiga mi vida, Bendiga mi vida, mis hijos, a mis hijos, mi matrimonio, mi matrimonio, mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mi negocio, mi negocio, mi empresa mi empresa y mis finanzas. y mis finanzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Soberano Dios, bendigo a todo aquel que ha escuchado esta palabra. Sella esta palabra en el corazón de ellos. Aumenta la fe, Señor, a través de esta palabra y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Estamos nuevamente con ustedes. Vamos a despedir la plataforma de YouTube. Vamos a seguir en Facebook, ¿ah? Vamos a seguir en el canal de Facebook. Solamente estamos despidiendo la plataforma de YouTube. Muchas gracias a los que estuvieron aquí escuchando esta hermosa palabra. Si la palabra del Señor alcanzó tu vida, ponla por obra. Quiero bendecirte en esta tarde y decirte: ama a tu hermano con todas sus virtudes y con todos sus defectos, porque así Dios te ama a ti. Dios te bendiga. Start to sing. Let us now return thy love, dear Lord. Let our voices start to ring.